¿Qué tal, queridos amigos? Dios los bendiga. Una vez más estamos aquí para compartir con ustedes un mensaje de la palabra del Señor. Y es interesante notar que en las Escrituras, siempre que Jesús hizo un milagro, siempre que Jesús obró en la vida de una persona, no solamente estuvo la acción directa de Jesús, sino que también Él demandó del otro una acción, una actitud de fe, de confianza, de moverse, de esperar un milagro en su propia vida. Y en este tiempo nos damos cuenta que hay muchas personas que se encuentran como atadas, personas que se encuentran sin esa libertad, sin esa tranquilidad que viene de estar en una plena comunión con el Señor. Y esto lo digo porque tiene que ver mucho con aquellos que también, después de haber experimentado una vida sin Cristo, una vida sin Dios, me gusta cómo describe esa condición el apóstol Pablo allí en su epístola a los Colosenses. Él dice que nosotros antes estábamos en este mundo sin Cristo y sin paz. Creo que eso describe bien la condición del ser humano hoy. Cuando Dios no está en el corazón de una persona, es imposible que podamos tener verdadera paz, verdadero gozo, verdadera alegría, verdadera felicidad. Es cierto que muchos nos pueden decir, pero yo no necesito de Dios, porque tengo salud, tengo plata, tengo un buen trabajo, tengo una familia, puedo viajar, ir y venir. Pero quiero decirles que nadie sabe, en última instancia, qué es lo que hay en el pensamiento, en la cabeza de uno, cuando la apoya sobre la almohada. Es allí donde uno se da cuenta si en verdad es feliz, si en verdad tiene paz, si en verdad puede disfrutar esta vida. Y entonces esto nos lleva a pensar en la tarea que día a día nosotros tenemos que hacer en nuestra vida. Nosotros pensamos que somos buenos. Mucha gente me dice, pero yo soy una buena persona, no maté, no robé, pensando, ¿no es cierto?, que la vida depende exclusivamente de eso. Pero quiero decirle que en la medida que nosotros buscamos al Señor, nos damos cuenta de que hay muchas cosas que no están bien en nuestras vidas y que debemos cambiarlas, que debemos dejarlas para ir y alcanzar todas las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Y lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos que ejercitarnos en cada día, en ir liberándonos, en ir quitando de nosotros todas aquellas cosas que nos mantienen atados y que nos imposibilitan disfrutar la vida. Y me gustaría compartir un pasaje del profeta Isaías, donde Isaías en el capítulo 52 le está hablando a la hija de Sión. Está hablando de ese tiempo, ¿no es cierto?, de esclavitud, ese tiempo de cautividad, que se debió nada más y nada menos que a la paga por su pecado. Ellos entraron en un estado de cautividad por volverse a la idolatría y dejar a su verdadero Dios. Pero por supuesto iba a venir un tiempo de liberación. Pero ellos también, si bien esa liberación iba a venir de parte de Dios, ellos también tenían que hacer algo. Y quiero resaltar eso, justamente lo que hizo la hija de Sión, y lo que tenemos que hacer nosotros en este tiempo. Cuando leamos aquí, entonces ahora en esta lectura, la hija de Sión, bien podríamos interpretarlo también o aplicándolo a nuestra vida. Nosotros seríamos, la hija de Sión sería la iglesia, seríamos cada uno de nosotros. Vamos a leer entonces allí en Isaías capítulo 52, versículo 1 en adelante. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, viste tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Porque así dice el Señor, de balde fuisteis vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo el Señor nuestro Dios, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado, para morar allá, y el asirio
lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí?, dice el Señor, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice el Señor, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Como decía recién, vemos aquí, ¿no es cierto?, que este pueblo cometió un error al descender a Egipto en busca de ayuda. Es como que allí Jerusalén, la hija de Sión, le abrió una puerta al enemigo. Y eso es lo que hacemos nosotros muchas veces, sabiéndolo o en nuestra ignorancia, abrimos puertas en nuestra vida para que el enemigo entre. Y así hay mucha gente en las iglesias, hay muchas personas que le han abierto puertas al enemigo en sus vidas, y él, por supuesto, aprovechó esa oportunidad, esa puerta que uno le abre para hacerle daño. Y ahora muchos tienen sentados al mismo enemigo, al mismo diablo, en la cocina de su casa, en las habitaciones del matrimonio, en la habitación de los hijos, y se preguntan: ¿cómo puedo hacer? Las cosas no están funcionando, las cosas están andando mal, las cosas no salen, y no se dan cuenta que es producto, consecuencia de haber abierto una puerta en su vida para que el enemigo entre. Y aquí es donde nos habla en este pasaje de ese cautiverio y esos espíritus que hacían a la hija de Sión aullar. Fíjense, los hacían llorar, los estaban torturando, porque donde está el Espíritu de Dios, dice la Escritura, allí hay libertad, pero donde se mete el enemigo, allí hay aflicción, hay dolor, hay tristeza y hay angustia. Vemos aquí entonces que lo que nosotros tenemos que entender en este tiempo es que necesitamos buscar esa liberación. Es imposible abrirle una puerta al enemigo y no sufrir las consecuencias en nuestra vida. Así que nosotros, aquellos que predicamos la palabra del Señor, hablamos mucho de liberación, hablamos mucho de cómo ayudar a otras personas, cómo hacer que sean libres, cómo ministrarles en su necesidad, en su aflicción, en su amargura. Pero por un instante tendríamos que pensar: ¿y qué de nuestra vida? ¿Qué de nuestra propia liberación? Creo que llega un punto en el cual nosotros tenemos que aprender de alguna manera a autoliberarnos, a autoministrarnos. Creo que lo importante en este tiempo es aprender a cómo hacerlo, porque no podemos estar fijándonos en la vida y en las familias de los demás. ¿Y qué está pasando en nuestra propia vida? ¿Qué está pasando en nuestra propia familia? Así que este pasaje que habla de la cautividad de la hija de Sión, que habla de los espíritus que la habían tomado, de alguna forma habla de algunos estados de cautividad en la cual se encontraba la hija de Sión, que trasladándolo a nosotros, también esos estados hacen que nosotros, sin darnos cuenta, estemos en cautividad. ¿Y cuáles son esos estados? Sería entonces la pregunta. Y de eso quiero hablar en este momento. De eso quiero desarrollar este mensaje, hablando de cada uno de esos estados de cautividad en el cual se encontró la hija de Sión, y posiblemente muchos de nosotros también nos encontremos en este tiempo. En primer lugar, el primer estado que vemos aquí de cautiverio en el cual se encontraba la hija de Sión y en el cual nos podemos encontrar nosotros también, es el estado de adormecimiento. ¿Por qué creen ustedes que lo primero que el profeta Isaías le dice aquí a la hija de Sión: despiértate, despiértate? Y lo dice porque, como en aquella época, hoy también hay muchos cristianos que están dormidos. Hay muchos cristianos que, sin darse cuenta, están viviendo una vida sin entender, sin comprender qué es lo que está ocurriendo a su alrededor.
Y cuando la palabra nos está hablando de este adormecimiento, y cuando la palabra del Señor nos habla de este sueño, seguramente tiene que ver con lo que está pasando también, ¿no es cierto?, en nuestras emociones, lo que estamos sintiendo, lo que estamos experimentando. Hay muchos que están sintiendo remordimientos, hay muchos que tienen amargura en sus emociones, en su alma, y eso no les deja disfrutar la vida con verdadera libertad. Pero es interesante lo que ocurrió en la vida del hijo pródigo, allí en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, donde nos relata la historia del hijo pródigo. Dice que en el momento más bajo del hijo pródigo, en el momento más bajo donde él deseaba comer las algarrobas, la comida que tenían los cerdos en ese chiquero, dice que él, y volviendo en sí, ¿sí? Esa expresión, y volviendo en sí, es como que de alguna forma nos está diciendo, él se despertó. Él se despertó de ese sueño que estaba, de ese adormecimiento que había en su vida. Él no se daba cuenta que en vez de disfrutar la vida se estaba arruinando, estaba estropeando su futuro. Su presente era un desastre, era una vida mala la que él estaba llevando. Sin embargo, él pensaba que estaba haciendo bien. Y así hay mucha gente en este tiempo. Hay muchos que están destruyendo su vida y no se dan cuenta, no se despiertan. ¿Cómo puede ser que hagamos un montón de cosas que nos perjudican, que nos hacen daño, y nosotros estamos creyendo que estamos haciendo algo bien? Es como aquel, ¿no es cierto?, que tiene el problema, el vicio del cigarrillo, que fuma y fuma y fuma, y no se da cuenta que se está matando de a poco, en cuotas. O sea, pero hay un momento en el cual uno se despierta, es como que abre los ojos, es como que dice, ¿pero qué estoy haciendo? Y así lo podemos aplicar eso en distintos momentos de nuestra vida. Dice el profeta Jeremías en el capítulo 29, versículo 10, porque así dice el Señor, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Fíjense, cuando se cumplan los 70 años, dice que el Señor los iba a visitar allí en el cautiverio y los iba a despertar. O sea, ellos iban a despertar de ese sueño, de ese adormecimiento que había venido sobre su vida. Ellos seguramente en 70 años de cautiverio se habían acostumbrado a una vida, se habían acostumbrado a cultivar sus tierras, a cuidar sus animales, sus ganados. Ellos pensaban que de esa forma, ¿no es cierto?, estaba todo bien. Pero sin embargo, vino un momento en el cual el Señor los despertó y luego entonces sí, regresaron a su tierra. O sea, tiene que venir algo, tiene que pasar algo que te saque, ¿sí?, de esa cama de adormecimiento donde te metiste. Lamentablemente muchos han sustituido la oración con un montón de cosas que no aprovechan para nada en este tiempo. O sea, tenés que reconocer que tu familia está mal, que tu familia está golpeada, que estás yendo, como decimos, algunos están yendo hacia la pared y no se dan cuenta que va a ser grande el golpe que van a tener. Tenés que despertar en este tiempo. Jesús nos dice, o Dios nos dice en este momento, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Y cuando nosotros entonces nos despertemos, allí vamos a recibir la luz de Dios para poder saber, para poder entender qué es lo que tenemos que hacer en nuestra vida. En una ocasión que Jesús estaba en los últimos momentos de su vida, era un momento tenso, un momento difícil para Jesús. Había invitado a sus discípulos a que orasen con él, pero dice que él regresa, vuelve a donde estaban sus discípulos y los encuentra durmiendo. Y Jesús le dice, no es tiempo de dormir, no es tiempo de estar durmiendo, es tiempo de interceder, es tiempo de buscar al Señor.
El Señor le dice, despiértate, porque mientras vos sigas durmiendo, vas a seguir en cautiverio. Debemos salir nosotros entonces de esa zona de confort. No podemos estar tranquilos mientras el enemigo está entrando a nuestra vida y haciendo de las suyas. Este entonces es un tiempo para que nos despertemos a la realidad que estamos viviendo en este tiempo y nos demos cuenta que si nosotros no nos despertamos, nadie va a venir en nuestro rescate, nadie va a venir en nuestra ayuda para salir adelante y de esa forma traer bendición a nuestra vida y a nuestra familia. Lo segundo que vemos aquí, el segundo estado de cautividad que se encontraba la hija de Sión y también nos podemos encontrar nosotros, es el estado de desnudez. Por algo le dice, vístete de poder, vístete de poder. Nosotros podemos observar que en la Biblia, en el lenguaje bíblico, cuando se habla de desnudez, se está hablando siempre de pecado. Por eso el Señor le dice, vístete de tu ropa hermosa. La Biblia habla también de la hermosura de la santidad. Y lo que tenemos que entender es que mientras haya pecado en nuestras vidas, el enemigo va a tener poder para destruirlo todo. Por eso hay que sacar el pecado de nuestras vidas. No podemos vivir nosotros y querer tener una vida de bendición no sacando el pecado que hay en nosotros. Todos los días debemos sacar ese pecado que se va introduciendo, que se va metiendo en nuestra vida. ¿Cómo lo hacemos? Es simple. La palabra del Señor nos enseña que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. O sea, la manera entonces de comenzar a sacar el pecado de nuestra vida es confesándolo, es reconociendo que lo hay. Y entonces a partir de allí, una vez que uno lo confiesa y se aparta del pecado, entonces la bendición viene sobre nuestra vida. Fíjense que utilizando esta misma expresión en contraposición, ¿no es cierto?, de la desnudez, habla de vestirnos. Y en Efesios 4:24 dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así que este es el tiempo de comenzar a vestirnos con el vestido de Dios, con las vestiduras de Dios, para que podamos nosotros entonces salir de ese estado de cautividad. En tercer lugar, otro estado en el cual la hija de Sión se encontraba era el fracaso. Allí nos dice en la palabra del profeta Isaías, sacúdete del polvo, ¿sí? Sacúdete del polvo. O sea, una de las cosas que el enemigo utiliza para mantener tu vida en cautiverio y en fracaso son los problemas que nosotros no hemos podido resolver. O sea, esas caídas, esos fracasos que hemos tenido en el pasado y todavía seguimos atados a ellos. Al religioso quiero decirte que le encanta traer al presente tu pasado. Le encanta recordar todas las cosas malas que vos hiciste.
Hay mucha gente que anda por la vida señalando, pero ¿te acordás? Mirá, este hizo tal cosa, aquel hizo tal otra. Están siempre señalando su pasado y de alguna forma entonces no quieren que su presente quede despegado de ese pasado. Y por ahí escuchamos, ¿no es cierto?, frases hechas que nosotros pensamos que no se pueden revertir. Y cuando hablamos, ¿no es cierto?, a vos te condena tu pasado, ¿no? Cuando vos le decís a alguien, a vos te condena tu pasado, lo estás haciendo, en otras palabras, un infeliz. Lo estás haciendo, en otras palabras, una persona que nunca va a poder disfrutar de la vida. Y yo quiero decirte algo, que es cierto, el pasado no se puede cambiar, el pasado ya pasó. Pero sí nosotros podemos determinar cómo va a ser nuestro futuro. Nuestro presente, lo que vivamos hoy nosotros, va a determinar qué futuro vamos a tener. Entonces, si yo tengo un presente lleno de amargura, de dolor, tengo un presente que está atado al pasado, jamás voy a poder proyectarme a un futuro de bendición. Jamás voy a poder proyectarme a un futuro de gloria, como nos enseña aquí la palabra de Dios. Por eso siempre decimos que la vida se vive en presente. La vida no se vive en el pasado. El pasado puede estar tal vez alterando, ¿no es cierto?, la manera objetiva, la capacidad real de concentrarnos en aquello que en verdad puede hacernos felices a cada uno de nosotros. Así que muchas personas, ¿y saben cómo nos damos cuenta que mucha gente sigue atada a su pasado? Cuando no perdonan. Porque pueden haber pasado muchos años, pueden haber pasado 20, 30, 40 o 50 o 60 años, y hay gente que todavía sigue atado a su pasado, a ese rechazo, a ese abuso, a ese maltrato que recibió de un ser querido, de un tío, de un abuelo, de un padre, de un hermano. Muchos siguen atados a ese pasado y a pesar de los años no lo pueden soltar. Y es porque no han puesto en práctica el perdón. Dios nos entregó a nosotros una llave que es poderosísima y que tenemos que utilizarla si queremos ser felices. Y esa llave es el perdón. Aquellas personas que no han entendido esta enseñanza de la palabra de Dios son las que están cargadas de amarguras, de rencores y de resentimiento. Por eso nosotros, un ejercicio que tenemos que hacer todos los días es perdonar y pedir perdón. Cuando vos y yo ponemos en práctica el perdonar y el pedir perdón, vamos a experimentar vidas victoriosas, vidas liberadas de todas esas ataduras que nos impiden proyectarnos a tener un futuro de bendición. El problema no es caer, sino que tenemos que entender la importancia de levantarnos. Y para terminar este mensaje me gustaría hacer una oración, entendiendo nuestra responsabilidad para salir de esos estados de cautividad en el cual muchas veces nosotros podemos estar. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo en esta hora a cada vida que está viendo este programa, que reciba bendición. Si alguno se encontraba adormecido, si alguno se encontraba no entendiendo lo que estaba pasando en su vida, que reciba en este momento, Señor, esa luz divina, que tu luz alumbre y dé entendimiento y sentido al existir de cada uno de mis amigos. Señor amado, también te pido en esta hora que seas tú bendiciendo a aquellos que por tiempo han estado allí caídos, han estado imposibilitados, que puedan levantarse en este tiempo con la fe y la confianza que solamente tú puedes dar. Yo bendigo cada vida y cada familia en este momento en el nombre de Jesús. Padre, gracias te doy por todo. Amén. De esta manera entonces me despido y será hasta un próximo encuentro de este programa que estamos haciendo lo posible para que en este tiempo de cuarentena sigamos en contacto.
Declaramos, Señor, victoria sobre toda situación. Es un arma poderosa nuestro cántico de alabanza. Estamos poniéndonos de acuerdo, Señor, sobre los cielos, sobre la tierra, Rey, para que tú reines y para que tomes el orden y el control absoluto de toda situación. Señor, te damos gracias porque podemos experimentar tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque tú estás en medio nuestro. En los tiempos más difíciles, en los tiempos de necesidad, podemos declarar que tú eres Dios, que tú eres Rey, que tú eres soberano, que tú gobiernas sobre todo, que nuestras vidas no están a la deriva, nuestras vidas están, Señor, bajo el control de tu guía. Por eso es que podemos exaltarte, por eso es que podemos honrarte en esta hora. Bendecimos tu nombre, declaramos que tú eres santo, que tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Declaramos a Pala, ciudad, Señor de vida, en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias porque sabemos que en este momento tu presencia está tocando vidas, tu presencia está sanando a aquellos que están enfermos. Señor, enviamos palabras de vida, palabras de sanidad sobre todos aquellos que no la están pasando bien en esta hora. Con la autoridad que tú nos das, Señor, reprendemos todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de muerte que se ha estado posando sobre las vidas y sobre los hogares. En el nombre de Jesús, declaramos vida y vida en abundancia en este momento. Trae paz, Señor, en los corazones. Trae paz a cada familia, Señor. Trae paz, Señor, a aquellas personas, Dios, que están pasándola mal, Dios. Dios de providencia, Jesús. En el nombre de tu Hijo, Dios, declaramos tu gracia y tu misericordia, Señor. Que abrace, que traiga gracia, que traiga fortaleza, Señor, a cada hogar, Padre. En el nombre de Jesús, Señor.
Espíritu Santo, gracias. Te damos gracias porque sabemos que nuestras vidas están fundadas en ti. Señor, en este tiempo, Señor, tu amor, tu gracia, oh Dios, la fe que has puesto en nuestros corazones, Señor, se deja de manifiesto al confiar y al depender exclusivamente de ti, Señor.